Hola queridos hermanos, qué gusto, qué alegría, qué bendición saludarlos el día de hoy, 4 de agosto, domingo 4 de agosto. No dejen de asistir a la casa de Dios o por lo menos conectarse con su iglesia. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie de devocionales. Ayer terminamos la serie En serio, no en serie, que estuvimos estudiando el capítulo 10 y 11 del Evangelio de Mateo, donde estudiamos palabras de Jesús que nos desafiaron a ser discípulos en serio. Y espero que haya sido una bendición para todos. Hoy iniciamos una nueva serie. Nunca dejamos de estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar un libro de la Biblia que lleva el nombre de una mujer, Esther. Vamos a estudiar este libro de la Biblia, vamos a estudiar la vida de Esther. Es un libro interesantísimo, es uno de los libros más bellos en cuestiones de narrativa. Es una joya de la literatura universal, pero sobre todo es palabra de Dios que tiene algo de enseñanza para nosotros, mucho de enseñanza para nosotros. Esta serie de devocionales se llama Esther, para esta hora he llegado. Y ya les iré explicando por qué se llama así. Por lo pronto déjenme decir algo que es importante que lo diga. Vamos a estudiar la vida de una mujer, pero esta serie es para todos, para hombres y mujeres de todas las edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres, porque es palabra de Dios para todos. Las mujeres aprenden cuando hablamos de algunos personajes bíblicos que son hombres como David, Moisés, Elías, y los hombres también aprendemos de algunos personajes bíblicos como Esther, Ruth y María, y hay palabra de Dios para todos. Habiendo dicho lo cual, vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque tú siempre tienes palabra para nosotros, Señor. Cada día preparas un manjar, un platillo de tu palabra nutritivo, Señor, para nosotros, que nos alimenta espiritualmente y que nos ayuda a estar fuertes, a tener un corazón, un espíritu, un alma, Señor, cerca de ti. Te pedimos que nos ayudes a que esta serie sea palabra tuya. Gracias por la serie que pasó, porque nos hablaste, y te pedimos que nos hables también en esta serie. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de Esther, por el libro de Esther. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, de los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento, el libro de Esther. En cuestiones cronológicas del Antiguo Testamento, si contamos desde la creación, luego el pueblo de Dios, como Dios escogió un pueblo y lo fue formando, como fueron esclavos en Egipto, Dios los sacó de Egipto, se constituyeron jueces, luego reinos, Dios envió a sus profetas, se divide el reino y después el pueblo de Dios cae en la cautividad, son conquistados primero por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas. Y en ese contexto vamos a encontrar al libro de Esther. Vamos a la palabra de Dios porque siempre el punto de estas series de devocionales es estudiar la palabra de Dios. Espero que eso sea lo que nos caracterice en estas series de devocionales. Estudiar la palabra de Dios. No queremos sacar los temas de nuestra ocurrencia, de nuestra imaginación. De pronto hay la tentación de hablar aquí de temas que surgen más del mundo que de la palabra de Dios. Lo que queremos aquí es descubrir tesoros en la palabra de Dios. Por eso vamos a la Biblia. Y por eso nos gusta en estos devocionales ir a la palabra de Dios directamente y escoger un libro, una porción de la Escritura, si acaso un tema, pero de la Biblia. Y que la palabra de Dios nos hable para vivir nuestra vida diaria y para hacer las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, pero comenzando con la palabra de Dios. Aunque el día de hoy va a ser una sola palabra, vamos a Esther. Ni siquiera vamos a entrar en los capítulos y versículos. ¿Qué es lo primero que ves tú cuando abres tu Biblia en el libro de Esther? Lo primero que ves es el título. Ahí nos quedamos, Esther. Esther es el libro de es el título de este libro de la Biblia. El nombre de una mujer, qué interesante. El nombre de una mujer es el título de dos libros de la Biblia, de hecho, el libro de Ruth y el libro de Esther. Nos vamos a concentrar en Esther y vamos a decir algunas cosas interesantes sobre el libro de Esther. Primero, ¿sabías tú que el versículo bíblico más largo de la Biblia está en el libro de Esther? Es Esther 8:9. Es el versículo bíblico más largo. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Absolutamente de nada. Simplemente para ganar concursos bíblicos, cuando juegas maratón bíblico, preguntas bíblicas ahí con tu grupo de jóvenes o de varones o de mujeres. Y realmente no es una información que sea de lo más importante. De hecho, tú sabes que los versículos y capítulos no son parte original de la Biblia. Se los pusieron después los estudiosos de la Biblia, por ahí de la Edad Media.
le pusieron capítulos y versículos, dividieron la Biblia simplemente para ayudarnos a estudiar, para saber dónde encontrarnos y que todos sepamos. Si no, imagínate, vamos al libro de Esther y por ahí por en medio, más o menos busquemos donde dice, sería muy difícil encontrarnos, ¿no? Y por eso los estudiosos de la Biblia, por ahí de la Edad Media, la dividieron en capítulos y versículos para ayudarnos a su estudio, pero no es parte original de la Biblia, así es que ni siquiera es tan importante esta información, pero lo digo porque Esther es un libro con varias peculiaridades, y una de ellas es que en el libro de Esther no se encuentra el nombre de Dios. No se dice el nombre de Dios en el libro de Esther. Eso puede resultar extraño para muchos de nosotros. En las versiones protestantes, en las Biblias que ustedes y yo leemos, la Reina Valera, la nueva versión internacional, en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Y tú dices, oye, qué raro, ¿por qué? ¿Será que el que lo escribió no creía en Dios? No, por supuesto que no. Se escribe con una perspectiva claramente de creyentes en Dios, del pueblo de Dios, a los que Dios salva. Entonces, ¿por qué no se dice el nombre de Dios? ¿Sabes por qué no se dice el nombre de Dios? Porque el libro de Esther es un libro donde Dios está actuando tras bambalinas. Y no se los dije, pero así se llama este devocional, tras bambalinas. Dios actúa fuera del, digamos que, fuera del escenario, fuera del foco. El libro de Esther, tengo que decirlo, ya lo mencioné un poco, pero tengo que decirlo, es una joya de la literatura universal. Es uno de los libros de la Biblia donde hay una maestría, creatividad. Los que lo escribieron eran genios literarios. Hay un desarrollo de personajes, hay una construcción de la trama excelente. El desarrollo de la actividad literaria se ve que está mucho más avanzado que en otros libros de la Biblia, donde las cosas se narran de una manera mucho más simple. En el libro de Esther, las cosas se narran de una manera muy bien articulada. Es como una obra maestra de la literatura. Hay una trama, hay conflictos, hay desarrollo de personajes, hay psicología de los personajes. Hay un nudo, hay un desenlace, hay ganchos, desde el punto de vista literario, es una joya literaria. Sin embargo, se nos presenta a Dios actuando sin que nos demos cuenta. Dios es una especie de actor detrás de cámaras. Dios es el que está detrás de los hechos, de los acontecimientos, dirigiendo los hilos de esta historia. Pero no se nos dice así por nombre, y entonces Dios hizo esto, y entonces Dios hizo aquello. Simplemente se nos narran los hechos, y creo que es a propósito. La mayoría de los estudiosos bíblicos opinan que es a propósito. El escritor bíblico, el escritor sagrado, inspirado por Dios, y utilizando su propio genio literario, que también viene de Dios, escribió este libro de tal manera que quiere generar en el lector, o sea, tú y yo, esta pregunta: ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Quién está detrás de estos hechos? Es Dios. Es Dios el que está detrás de los acontecimientos, porque no te quiero hacer spoiler, pero el libro de Esther trata de una mujer que llega al gobierno extranjero. El pueblo de Dios está cautivo en Persia, no todos, algunos han regresado a Jerusalén, pero este libro se concentra en los que están en Persia, un imperio extranjero, y Esther termina siendo la reina de este reino. Aún siendo extranjera, termina siendo esposa del rey. Pero hay por ahí un hombre que quiere destruir a todos los judíos. Y Dios usa a Esther para que, no te voy a explicar para qué, porque ya lo iremos descubriendo, muchos de ustedes saben, pero Dios está actuando detrás de los acontecimientos. No se nos menciona por qué o cómo, pero uno como lector intuye, Dios está detrás de todo lo que está pasando. Y esto me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque siento que nos podemos identificar mucho con esta idea de que no siempre tenemos que ver milagros sobrenaturales y que se nos dice Dios es el que fue eso, para reconocer la mano de Dios. De pronto leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y vemos que desciende fuego del cielo, que se abre el Mar Rojo, que Dios viene en un ángel y le habla a los personajes bíblicos, y a veces decimos, ¿cómo quisiera que eso me pasara a mí? Quiero ver milagros, quiero ver los mares abiertos, quiero ver fuego descendiendo del cielo, quiero ver varas convirtiéndose en serpiente y un ángel de Dios que me hable a viva voz, quiero eso. Y probablemente muchos de ustedes y yo no experimentamos eso todos los días, o a lo mejor nunca lo hemos experimentado, pero ¿sabes qué?
eso no significa que Dios no esté hablando. Dios está presente aun cuando no vemos grandes manifestaciones visibles, sobrenaturales, milagrosas. Hay veces que los milagros de Dios son más silenciosos. Hay veces que los milagros de Dios son más naturales. En las circunstancias normales de la vida, Dios está actuando. Dios también hace milagros a través de la cotidianidad. Y tenemos que reconocer la mano de Dios aún en esos momentos, porque Dios está obrando, aun cuando no veamos fuego cayendo del cielo, o los mares abiertos, o una vara convirtiéndose en serpiente. Dios está actuando a tu vida y lo puedes reconocer. Se nos hace más difícil quizá, pero Dios sigue actuando y el libro de Esther nos recuerda eso. Que Dios tiene un plan. El libro de Esther es una historia bien elaborada. Hay una trama donde se van conectando las historias, donde hay un desarrollo de personajes, donde todo está muy bien estructurado. Y hay un nudo que se va desenlazando. Y es una historia hermosa. Y nos enseña algo de Dios. Nos enseña que Dios es así. Dios es un artesano, tiene planes bien trazados. Te digo algo, mucho más complicados de lo que a veces tú y yo esperamos. Tú y yo a veces esperamos un camino derecho, del punto A al punto B, directo, vámonos. Queremos que así sea nuestra vida. Hacemos un plan, estoy aquí, llego allá, línea directa, vámonos. Y muy a menudo la vida no es así. Muy a menudo la vida es como más bien como unas serpientes y escaleras. A veces parece más bien un laberinto, a veces tiene muchas opciones, a veces tenemos caídas, a veces nos equivocamos, a veces sufrimos por los errores de otros y no siempre, o más bien casi nunca. Nuestra vida es del punto A al punto B en línea directa, sin mayor peligro, sin mayor problema. Generalmente hay problemas, generalmente hay obstáculos en el camino, como le va a pasar a Esther. Pero detrás de todo eso está Dios. Detrás de todo eso está Dios. Este libro nos va a hablar de la soberanía de Dios, Dios por encima de todo, actuando tras bambalinas. Nos va a hablar de la providencia de Dios, cómo Él tiene un plan bien trazado para nuestro bien. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. En algún momento le dijeron a Esther, para esta hora has llegado. Dios tiene un plan, Dios tiene todo en su control, Dios está trabajando tras bambalinas, pero te toca hacer algo. Para esta hora has llegado, Esther. Para esta hora has llegado tú, mi hermano, mi hermana. Aquí están mis 3 enseñanzas y con esto termino. Número 1, reconoce la mano de Dios. Dios siempre está obrando. No siempre de manera sobrenatural, milagrosa, visible, pero siempre está obrando. A veces tras bambalinas, a veces detrás de cámaras. Reconoce su mano en todo, mi hermano. Número 2, confía en los planes de Dios. Dios tiene un plan bien elaborado, más alto, más grande que el que tú y yo hacemos. También a veces más complicado que el que tú y yo queremos. Confía en sus planes que son mejores que los nuestros. Y número 3, obedece tu responsabilidad que Dios te dio. Dios tiene todo en su control, Dios tiene planes, pero eso no te exime de hacer algo. Tienes una responsabilidad, obedecerlo, cumplir tu parte en ese plan, cumplir tu rol en este teatro, cumplir tu papel en esta película de que Dios está dirigiendo detrás de cámaras. Te llama hacer algo, mi hermano, para esta hora has llegado. Y con esto he resumido los temas del libro de Esther. A partir de mañana vamos a iniciar de ahí desde el capítulo 1. No se lo pierdan, que Dios nos va a estar hablando muy bellamente. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos reconocer tu mano en todo, confiar en tus planes y obedecer a la misión que nos toca en esta historia que tú estás creando. Te pido por mis hermanos, te pido por esta serie. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.